Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:09 en la mañana, gracias por la sintonía. Una mañana agradable la que tenemos ahora mismo en la capital de los ecuatorianos. Bueno, no se ve el Cotopaxi, quería ver si se ve el Cotopaxi, no se ve al sur. Ayer en la mañana que conversamos con Patricia Motes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, igualmente había amanecido totalmente nublado y no pudieron hacer un avistamiento directo a la cima de la montaña, justamente por las condiciones climáticas. Hoy no sé cómo estará en el centro del país, pero desde aquí se ve que está nublada parte del Cotopaxi. Y bueno, queremos hablar un poquito sobre las implicaciones de la alerta amarilla. ¿Qué implica la alerta amarilla en un país que debería tener toda una cultura de prevención frente a situaciones de riesgos? Es un país que está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, es un país con alta sismicidad, es un país que vivió el terremoto del 16 de abril del 2016, que destruyó parte de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas. Es un país en donde hemos tenido constantes procesos eruptivos, en su momento el Guagua Pichincha, el Tungurahua, el Reventador, el Sangay más recientemente y ahora el volcán Cotopaxi. ¿Estamos preparados o no? Acudamos a un especialista en la materia. Nos acompaña el ingeniero Christopher Velasco. Él es el presidente de la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgos. Tiene la gentileza de atender esta invitación. ¿Cómo le va, Christopher? Bienvenido, buenos días. Fabricio, qué gusto estar en este espacio y también a todos los radioescuchas que nos están escuchando y viendo también sobre este tema, que es un tema que no debería ser coyuntural, que debería ser permanente y en el que todos tenemos que tener buena información y tener un tema de corresponsabilidad importante, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta alerta amarilla? Es decir, ¿cómo está el país con esta declaratoria de alerta amarilla, Christopher? Creo que es fundamental partir de tres elementos. El primero, la institucionalidad, digamos, un Servicio Nacional de Gestión de Riesgo que se va consolidando a 1 año y medio de gobierno del presidente Lasso, va teniendo mejor aplomo, digamos, en el trabajo institucional, y esto se muestra en un término en el que tiene más presencia, en el que tiene más nivel de articulación y que toma una decisión acertada sobre la cuestión de la declaratoria de alerta, porque Fabricio, digamos, esta declaratoria lo que nos permite es ver ¿qué de las tareas pendientes desde el 2015 hasta la fecha hemos cumplido, digamos, en términos de preparación? Un segundo elemento que es fundamental es el tema de la comunicación, digamos, cómo podemos informar de manera anticipada para no generar pánico, para generar buenas tomas de decisión. Y en un tercer elemento hay que pensar, digamos, y reconocer que la capacidad, por ejemplo, que tienen nuestros institutos de investigación técnicos, por ejemplo, el Geofísico, el INAMI, el INOCAR, necesitan ser fortalecidas por el gobierno nacional y necesitamos reconocer que esa capacidad existe y que este es el ente en el cual tenemos que basar nuestra confianza. Entonces no cabe, digamos, otra información oficial que no sea la del Geofísico para el tema volcánico, y tampoco cabe que este sistema de esta alerta que hemos dado sirva para especular cosas, digamos, como que el volcán va a erupcionar, como que ya tenemos que prepararnos, digamos, para lo más catastrófico, sino sirve exactamente para poner en atención de lo que siempre deberíamos tener en atención, que este país tiene varios riesgos, que debemos gestionar y trabajar sobre esos riesgos y que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera mucho más organizada, con un tiempo, con una información adecuada y que vayamos mejorando los niveles de articulación de todos los actores, ¿no? Tenemos aquí en el Ecuador institucionalidad fuerte en ese sentido y le hago la pregunta ¿por qué? Porque en su momento teníamos la Secretaría de Gestión de Riesgos. Yo recuerdo que en 2018 se había anunciado incluso la desaparición de esa secretaría y que esas funciones sean asumidas por el Ministerio de Defensa Nacional. Finalmente vino un movimiento telúrico que provocó, recuerdo yo, problemas en el cantón Cumandá, en la provincia de Chimborazo, en el límite con Guayas, y ahí el gobierno del presidente Moreno decidió recular, pero para no quedar tan mal, ya no le mantuvieron la institución, pero ya no le dejaron como secretaría, sino le cambiaron como Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias como es hoy. Yo no sé si ese cambio supuso algún tipo de diferencia en la institucionalidad. Por eso mi pregunta, ¿tenemos institucionalidad fuerte o no, ingeniero? Tenemos que garantizar que esa institucionalidad sea fuerte. Desde el 2008 hasta la fecha hemos tenido como 5 cambios institucionales. De Defensa Civil a Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con rango de ministerio, Secretaría de Gestión de Riesgos y ahora Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Y cada cambio, evidentemente, Fabricio, contribuye a tener menos atribuciones, menos competencias, menos capacidad operativa. Y entonces cuando pensamos, digamos, desde la lógica de la gestión de lo público,
público en un estado obeso, en estas instituciones no cabe, digamos. Necesitamos tener buenos investigadores, necesitamos tener buen personal con presencia territorial en este Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, pero también es necesario entender que tenemos una deuda pendiente desde un actor importante que es la Asamblea. No hemos tenido 14 años de una ley orgánica de gestión de riesgos que nos ayude a articular ese sistema nacional que dice la Constitución. Entonces, ¿y con qué norma legal se trabaja? La Ley de Seguridad del Estado y también con algunas otras complementarias como el COTAC, por ejemplo, que establece algunas competencias específicas para los gobiernos autónomos. Pero no hay una ley específica de No, riesgos. Recién hemos acabado el segundo debate, hemos hecho un esfuerzo, digamos, con la academia, con diferentes actores, con el mismo Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, con el INEC, con la Flaxo, con el IAM, para poder tener una nueva revisión de los insumos para los asambleístas para el segundo debate que esperemos en este fin de año o por lo menos el primer trimestre del 2023 tengamos ya una ley de gestión de riesgos que permita, insisto, no solamente organizar, consolidar el sistema, sino dar operatividad a esta institucionalidad que es necesaria. Pensar en fusionar el servicio y pasar a la cuestión de una visión más militar o pensar que esa institución no es útil, digamos, para los intereses del país. Es un error. Es un error sustantivo, digamos. Eso sí es algo que no podríamos permitir y no creo que solamente sea un pensar de la sociedad civil, sino también de muchas instancias nacionales e internacionales que ven al cambio climático y a la gestión de riesgos como la posibilidad real de sostener un modelo de desarrollo. Por acá, por ejemplo, sobre eso que me dicen, me pasan un mensaje y me comentan que en el Servicio de Gestión de Riesgos se logró articular con los GATS para que suman la gestión en los territorios. No era lo mejor, pero de alguna manera se logró salvar la institucionalidad, me dice acá una exfuncionaria de ese organismo. Sí, sin duda, digamos. ¿Cuál es el miedo que hemos tenido permanentemente? Que al no tener una ley orgánica no te ampare, digamos, que las decisiones y las resoluciones que tome el rector de la política de gestión de riesgos tengan un carácter vinculante a los niveles de gobierno descentralizado. Me explico, digamos, nosotros hemos vivido 2 años de la pandemia con las resoluciones del COE Nacional y la interpretación o la acogida o no, digamos, de los gobiernos autónomos descentralizados, porque no hay algo que te regule que las decisiones tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia son vinculantes a los niveles de gobierno. También hay que entender, Fabricio, que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo tiene 2 principios, subsidiario y descentralizado. Pero hay que pedirle a los municipios y a las prefecturas sobre sus competencias cómo actuar, sobre el marco de lo que la ley les establece, digamos, 5 competencias exclusivas para los provinciales, 14 para los municipales. ¿Cómo transversalizamos en ese término de las competencias del tema de riesgos? Es algo que hay que ir consolidando. Pero en el caso específico del Cotopaxi, que creíamos podríamos ejemplificar mejor. ¿Qué es lo más reciente, lo de este momento? Claro, digamos, hoy mismo estamos en un simulacro nacional de tsunami. Hemos hecho todo un esfuerzo, digamos, como país para tener un sistema nacional de alerta sobre tsunami que es funcional, digamos, uno de los más modernos quizás tecnológicamente hablando en América Latina. Y este ejercicio de simulacro es necesario porque va a ayudar a ver cómo funcionan los protocolos, si está articulado o no articulado el territorio y cuáles pueden ser las lecciones aprendidas. Y esperamos eso, tener del servicio esas lecciones aprendidas para ver cómo aportamos de diferentes sectores. Pero a ese simulacro que ha tomado todo un trabajo, toda una determinación y que hay que felicitar también al equipo técnico que está guiando esto, nos pasa esta cuestión de la coyuntura del Cotopaxi. Entonces, acabado los del tsunami, tenemos que poner toda la atención ahora en el tema del Cotopaxi. Nos pasó igualito en el 2015. Recordará usted, estábamos haciendo los preparativos para el Cotopaxi y el 2016 en abril viene el terremoto y todo lo que habíamos estado trabajando en los preparativos para el Cotopaxi tocó volcarlos, digamos, a otro territorio. Eso nos recuerda que el país tiene múltiples amenazas y que además una conjunción de riesgo muy importante. ¿Qué territorialmente pasa ahora, Fabricio? La alerta nos permite revisar que las lecciones que teníamos que haber aprendido en el 2015 se hayan cumplido hasta el 2022, digamos. Uno, el ordenamiento del suelo, digamos, la planificación al desarrollo, el uso del suelo en los territorios. Es competencia de los gobiernos autónomos centralizados municipales. Si las ciudades siguen creciendo, o sea, la Tacunga sigue expandiéndose, Mejía sigue expandiéndose, el Valle de los Chillos sigue expandiéndose, Rumiñahui se expande a zonas de mayor riesgo, ¿cómo vamos a poder trabajar una cuestión de prevención, de reducción, si es que evidentemente la vulnerabilidad se incrementa frente a una amenaza como el Cotopaxi? El Cotopaxi desde Humboldt, digamos, está ahí
Entonces usted puede ver que el proceso eruptivo afectó a 300 familias, digamos, en esa época. Ahora, ¿cuántas somos en esta época? Somos 3 millones, 1 millón, 2 millones. Y eso es lo que tenemos que entender. El riesgo no es un tema vinculado al fenómeno natural ni al castigo divino. Es un tema que lo construimos permanentemente todos y todas con la omisión o acción que hacemos. Hay que ver los planes de contingencia. ¿Qué se han hecho? ¿Cuántos preparativos tenemos? ¿Cuál es la capacidad operativa real que tenemos en cuerpos de bomberos, Policía Nacional, los servicios de salud pública? ¿Qué equipamientos están en zona de riesgo? El aeropuerto, por ejemplo, la cárcel, el hospital del seguro, el hospital del Ministerio de Salud Pública. Y sobre estos equipamientos habría que ver si hay plan de contingencia, plan de emergencia, si la gente sabe cómo actuar. Pero también hay que entender, Fabricio, que la comunicación no puede ser pensada solo desde lo urbano. También hay una población quichua hablante, hay una población que se dedica a actividades agrícolas, entonces a esa población hay que llegarle con otro tipo de información. Está bien que expliquemos qué significan las alertas y los temas institucionales, qué representaría eso, pero para la gente que cultiva, ¿qué necesitaría saber? ¿Cuáles pueden ser las zonas de mayor afectación por caída de ceniza y qué cosas podría hacer para no perder sus cultivos? Las florícolas, por ejemplo, ¿qué tipo de acciones podrían tomar para poder trabajar este tema? El brócoli es una de las producciones más importantes que tenemos en Cotopaxi y muy susceptible a la caída de ceniza. Entonces hay que pensar en el sector productivo qué mensajes damos. A la comunidad, no todo el mundo representa el riesgo como nosotros entendemos, digamos. A la gente tiene otras representaciones, imaginarios, y ahí la contribución de la asociación, de la academia, con el Instituto Cotopaxi, hemos levantado un estudio de percepción social del riesgo para entender qué es lo que la gente representa sobre este tema, para ser más pertinentes educomunicacionalmente. Coincidencialmente, digamos, hasta el día viernes tendremos ya el material procesado, son como 1.200 encuestas trabajadas a nivel de 3 cantones en Cotopaxi, para ver si esa información al servicio les es útil para mejorar su campaña comunicacional a los municipios del gobierno provincial y con eso tener una mejor forma de llegar a la gente. Cuando nosotros decimos la mochila de emergencia y el plan familiar no solamente es lo que necesitamos, es porque las preguntas de las personas son otras, digamos. Si yo soy transportista, ¿qué debo tomar en consideración? Si yo soy, por ejemplo, estudiante del Cotopaxi, ¿qué debo tomar en consideración en el desplazamiento que estoy haciendo? Si yo soy productor, ¿qué es lo que debo considerar? Si yo soy industrial, si yo soy parte del sector empresarial, ¿qué podemos hacer? Sobre esto que está señalando, por ejemplo, le envío un abrazo a Santiago Carrera, que está en sintonía. Él me dice, yo vivo en Saquicilí, cantón de la provincia de Cotopaxi, a 10 minutos de la Tacunga. Mi hija mayor estudia en La Inmaculada, que está en zona de riesgo. Aún no tenemos información sobre cómo el colegio va a enfrentar un riesgo volcánico. La fiesta de la Mama Negra, pese a la alerta amarilla, va a continuar. Me preocupa que las personas están confiadas y piensen que no va a pasar nada frente a una erupción del Cotopaxi, que todo va a ser tal cual el 2016. Por ello, en la familia tenemos un sistema de acción de riesgo, ya que desde las autoridades locales no vemos acciones que nos preparen. Me escriben esto desde Cotopaxi, Christopher. Sí, claro, digamos, hay que tener unas cosas importantes y creo que la alerta nos debe llamar a una cuestión, la corresponsabilidad, Fabricio. Digamos, por un lado, el radio escucha que nos está también sintonizando tiene un nivel de corresponsabilidad porque se ha preparado con su familia, por lo menos tiene la dimensión del tema de riesgo. Pero ¿cuántas familias más en Cotopaxi, en Rumiñahui, en Mejía tienen ese nivel de consideración? Entonces, frente a esto, ¿qué van a hacer los colegios? No solo es la cuestión de la charla y la sensibilización, sino explicar a los padres de familia cómo va a ser el transporte, si el proceso eruptivo fuera en la mañana y están en el colegio, cuál sería el punto de encuentro, qué tipo de información van a manejar, la logística de emergencia, Fabricio. Digamos, el Cotopaxi, si erupcionaría, dejaría incomunicada gran parte de la provincia de Cotopaxi con Tungurahua, con Pichincha. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cuál va a ser el tipo de atención que tengamos? Pero también hay que ser claros, Fabricio, en decir que el geofísico ha manifestado que la sintomatología que tiene el volcán no da para pensar que tengamos un proceso, digamos, eruptivo inminente, sino que da para trabajar los preparativos. Y en esto hay que incidir, digamos, cómo vamos a hacer que las autoridades se organicen. Lo de la Mama Negra siempre será una cosa interesante. Recuerde también cómo nace la Mama Negra, digamos, culturalmente hablando. Y seguramente va a ser la Virgen de las Mercedes que un poco va a atenuar, digamos, cierta cosa de la cultura religiosa que tenemos en la ciudad sobre este tema. Pero ahora, si la Mama Negra se va a dar, ¿bajo qué previsiones respecto al tema del volcán vamos a hacer? ¿Cuál es el contingente que vamos a tener? Porque tiene que haber un plan de contingencia. Porque tienes que haber una cuestión que haga distinta, la Mama Negra, pero tiene que haber un plan de haber las contingencia. claridades de cómo, digamos. Entonces, si es que no vas a tener esas claridades, ¿qué turista va a llegar
a poder pensar que está seguro en el espacio en el que está desarrollando esta actividad cultural tan importante, ¿no? Acá, por ejemplo, también me escriben y me dicen, el geofísico pertenece a la Politécnica, lo mantiene desde su presupuesto, no recibe ni un centavo desde el Ejecutivo y tiene muchas necesidades. Es decir, del presupuesto de la Politécnica se financia la gestión del geofísico. Técnicamente está bien, pero debería darse presupuesto extra solo para el geofísico, nos dice un oyente. Nosotros hemos hablado el día de ayer con algunos medios de comunicación y también lo hemos manifestado en algunos espacios con el gobierno nacional. Necesitamos vincular más recursos desde el Estado hacia los institutos técnicos como el geofísico, como el INAMI, como el INOCAR, porque si no tenemos esta información, no vamos a tener alertas tempranas que nos permitan tomar decisiones como esta, por ejemplo. El geofísico, hoy lo escuchaba, por ejemplo, a Mario Ruiz, decía, tenemos un elemento esencial, la capacitación, el personal calificado, tenemos gente de mucho prestigio en esa línea, pero si no tengo la indumentaria, y mucha de la indumentaria que tiene el geofísico está aparte de la cooperación, JICA, la cooperación francesa, la cooperación americana, la cooperación alemana, digamos, entonces el Estado debe también comenzar a trabajar en esa inversión, que es una inversión importante, Fabricio, y que evidentemente esa mirada más económica de pensar el Estado eso no aplica. Si nosotros reducimos el presupuesto de investigación para las universidades, y si una universidad como la Politécnica Nacional tiene al Instituto Geofísico dentro de este presupuesto, necesitamos fortalecerlo de alguna manera porque es prioritario para la cuestión del país. Aquí, por ejemplo, y dentro de las interrogantes que se tienen, ¿no? Y de las contingencias, acá preguntan qué podría pasar con el agua potable, por ejemplo. Exacto, digamos, tenemos que ver que muchas de nuestras reservas de agua son a cielo abierto. Digamos, la empresa de agua potable de Quito, ¿qué está haciendo en la contingencia de la Meca, por ejemplo? Si la cuestión del agua, de la ceniza puede afectar esta zona. ¿Qué pasaría con los sistemas de conducción que estamos cerca de la cuestión del volcán? ¿Qué abastecimiento tendríamos? Y eso es un tema que hay que trabajarlo y, digamos, tenemos mucho para poder articular y procesar con diferentes sectores. Me parece que los servicios básicos son determinantes. La línea de transmisión más importante que tiene todo el sector eléctrico nacional, la línea de 500 que ellos conocen, pasa por el Parque Nacional Cotopaxi. Entonces, evidentemente, se afecta a esa línea de conducción. ¿Cuál va a ser el abastecimiento de energía? ¿Cuál va a ser la lógica de trabajo que vamos a tener para rehabilitar ese sistema de energía? La telecomunicación. Entonces, estas cosas tienen que ser discutidas, digamos, con los actores, con los sectores. Entonces, no solo se limita a pensar el plan de contingencia, sino se tiene que trabajar ya cosas que van dando respuesta, digamos, a las necesidades por sector, porque debe ser una respuesta sectorial, no solamente, digamos, pensada en los preparativos para la respuesta, ¿no? ¿Qué implica la alerta amarilla en sí, para el ciudadano común y corriente, para el cotopaxense, para quienes residen en el sur de la provincia de Pichincha, cantones Mejía o Rumiñahui? ¿Qué implica la alerta amarilla, Christopher? Dos cosas puntuales. La primera, tener mejor información de a qué estamos expuestos. Y la segunda, tener un mejor nivel de organización. Digamos, no implica una cosa de que va a ser eminente la erupción. No implica eso. No hay que alarmar a la población. No es una alerta naranja o roja. No es una alerta naranja ni roja, y sobre eso hay que tener un acceso a la información a las fuentes oficiales. Insisto, tenemos uno de los centros de investigación y además de monitoreo más importantes de la región como el geofísico. Entonces hay una información que hay que ver en la fuente oficial, el geofísico y el servicio de riesgos. Nos podrá parecer que hay alguna gente que tenga otras aproximaciones, que sean algunas cosas, digamos, de investigación propia, pero eso no es una fuente oficial. Y entonces no debemos desinformar, porque si no el sistema de alerta amarilla lo que se va a convertir es una especulación. El sistema de alerta lo que nos implica es organizarnos mejor, informarnos mejor y tener mejor preparación. Si tenemos un avance de la alerta amarilla a la alerta naranja, tenemos otras consideraciones. Hay que pensar evacuaciones, hay que pensar desplazamiento de la población, y eso no ha pasado y no hay síntoma de que eso pueda pasar. Pero también hay que ser claro con la población, Fabricio. Nosotros no podemos decir cuándo, dónde, qué hora va a ser el proceso eruptivo. Y esa incertidumbre a la gente le molesta porque no tiene la certeza de cuándo va a pasar. Pero eso no se puede predecir. Pero nunca podemos predecir eso. Pero lo que sí podemos decir es, estos son los síntomas, como cuando usted va a tener gripe, digamos, usted tiene fiebre, dolor muscular, etcétera. Cuando pasa esto, si usted hace estas cosas, podría tener, si tiene una mejor hidratación, si tiene una mejor alimentación, puede evitar este tipo de enfermedades. Así igualito funciona esto. Entonces, a la gente es informarse, es organizarse,
en el nivel familiar, en el nivel comunitario, pero también organizar al Estado para que las vocerías y los mensajes sean de la mejor forma, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre este proceso eruptivo, el del Cotopaxi, versus el del Sangay, que también se está manteniendo en proceso eruptivo? El del Sangay es un proceso, digamos, igual que el del Reventador. Viene activo, digamos, tiene explosiones magmáticas permanentes, tiene una cosa de Lajares también. La particularidad, digamos, de un volcán y otro, insisto, está sobre qué población puede ser afectada. La erupción del Sangay no es tan determinante como una erupción que podríamos tener del Cotopaxi. ¿Por qué, Fabricio? Por los elementos esenciales que se encuentran expuestos. Si el Reventador erupcionaría, usted tiene todo un canal de conducción que podría generar unas afectaciones en la cuenca baja, pero no son las que podría pasar con el tipo de erupción que tiene el Cotopaxi. Entonces, el volcán más monitoreado en el país es el volcán Cotopaxi. 22 estaciones tiene para el monitoreo, digamos, es uno de los volcanes que más nivel de preocupación y alerta tiene en toda la cuestión del Sistema Nacional de Gestión. Pero el más monitoreado hoy. Sí, hoy en día, digamos, de todo el tiempo, desde el 2015 hasta la fecha, usted puede tener un mejor reporte de ese volcán. Pero necesitamos fortalecer, digamos, también estos sistemas y tenemos que recordar a la población que el Sangay, el Reventador, el Cotopaxi, el Tungurahua, como otro, el Chiles, por ejemplo, son volcanes activos que los van a generar, digamos, de cierta forma, algún momento una activación que pueda generarse, digamos, por lo menos ahora de manera ordenada con el sistema de alerta, ¿no? Correcto. Christopher, voy cerrando esta entrevista. Acá me preguntan, ¿cómo solucionar los problemas de asentamientos de viviendas a las riberas del río? Ejemplo, Río San Pedro. Entiendo que esa pregunta va de la mano con lo que estamos conversando. Si el ordenamiento territorial y el uso del suelo no se hace de manera responsable por parte de los gobiernos autónomos centralizados y teniendo el apoyo de los organismos del Estado, la cartografía, Fabricio. Si usted tiene una cartografía a 50.000, a 1 millón, esa cartografía no sirve para hacer gestión de riesgo. Necesitamos tener cartografía a detalle que nos permita ser más pertinentes en el uso del suelo. El gran problema que tenemos en el Ecuador es un crecimiento urbano desorganizado. Y si nos vamos sentando en zonas de riesgo, no va a haber presupuesto, capacidad operativa, capacidad técnica que pueda evitar un gran desastre si nosotros no tomamos conciencia. Y eso es una corresponsabilidad también nuestra. Nosotros tenemos que comenzar a pensar cómo damos mejor información a la gente, cómo, por ejemplo, cuando usted va a comprar una casa, le digan, esta zona, por ejemplo, es afectada por tal. Cuando usted, por ejemplo, va a ver que con una construcción de qué tipo puede hacerlo, puede hacer este tipo de construcción. Y digamos, no solo hay que culpar a la informalidad, también hay una formalidad que genera una exposición al riesgo importante en servicios ecosistémicos como quebradas, por ejemplo. Entonces, lo que hay que trabajar aquí, y es un ejercicio interesante, vienen nuevas autoridades. ¿Cuántos de los candidatos que van a ser dignatarios como alcaldes, alcaldesas, prefectos, tienen el tema de gestión de riesgo en la mesa en estas provincias de mayor incidencia de este tipo de amenazas como la volcánica? En Quito, ¿cuántos de los candidatos que tenemos tienen en sus planes de gobierno el tema de gestión de riesgos? En la Tacunga, ¿cuántos de ellos? En Mejía, ¿cuántos de ellos? Porque si no, lo que va a pasar es que se los pasa coyunturalmente. Ya bajó la alerta amarilla, ya está en alerta blanca, o ya no tenemos ningún tipo de alerta y entonces ya pasó el problema, ¿no? Y otra vez hasta que se active otros 5 años u otros 7 años, y eso hace que perdamos mucho tiempo, muchos procesos de sensibilización y preparación. Correcto. Christopher, gracias por el tiempo. Placer, Interesantísima charla, y lo comprometemos para seguir, obviamente, con nuestro invitado hablando sobre esto que es tan necesario, que es comentar, informar sobre esta cultura necesaria de riesgos en el Ecuador. Gracias a nuestro invitado, Christopher Velasco, quien preside la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.